¿vale? Y la suma de todos los voltajes es igual al voltaje, ¿vale? Que es suministrado por una fuente de energía eléctrica. Puede ser una pila, puede ser un generador, puede ser cualquier elemento que nos proporcione una corriente eléctrica. Y uno puede calcular este voltaje como la suma de cada uno de los voltajes si uno lo conoce, o si uno conoce la corriente eléctrica y lo puede calcular de esta manera. Aquí me equivoqué. Aquí, un ratito. Aquí, aquí debe decir R, R, R. ¿Vale? I por R1, I por R2, y la sumatoria. Recordemos que si factorizo I, puedo factorizar I, y aquí entonces tengo la resistencia equivalente, o podemos escribirla de esta manera. ¿Vale? De esta manera podemos calcular la resistencia equivalente para una serie de resistores conectados en serie. Aquí ya lo vimos, pero lo voy a recordar. Cuando tenemos una batería, esta batería tiene una diferencia de potencial entre su polo o su terminal positiva y la terminal negativa. Cuando está sin conectar, a esta diferencia de potencial le llamamos FEM, su fuerza electromotriz. Recordemos que así se llama, no es una fuerza, es una diferencia de potencial, pero históricamente le llaman fuerza electromotriz. Entonces, es decir, si uno conecta así, y cuando uno conecta la terminal positiva y la terminal negativa, entonces tenemos una diferencia de potencial. Que esta diferencia de potencial es menor a la FEM, y esto es igual a la FEM menos I, que es la corriente eléctrica, multiplicada por una R, una resistencia. Esta resistencia le llamamos resistencia interna, ¿vale? Esto es cuando conectamos las dos terminales sin ningún elemento resistor, ¿vale? Pero cuando conectamos un elemento resistor, por ejemplo, una bombilla o un foco eléctrico, como le quieran llamar, entonces esta bombilla ofrece una resistencia, ¿vale? Y entonces el voltaje entre este punto y este punto, ya es el voltaje, es igual a I multiplicado por la resistencia equivalente. Y en este caso la resistencia equivalente, tomando en cuenta esta ecuación, la resistencia equivalente es igual a la R, que es la resistencia interna de la batería, más R, es la resistencia del elemento resistor, en este caso un foquito. ¿Vale? Voy a tratar de hacer una analogía con un grifo, con una llave. Vamos a poner que tengo un grifo, y cuando lo tengo cerrado, tenemos la presión máxima. La presión máxima sería equivalente a tener la pila sin conectar. Entonces tenemos la máxima diferencia de potencial. Aquí tenemos la máxima diferencia de presión, pero no tenemos corriente eléctrica. ¿Vale? Si yo abro un poquito el grifo, ¿vale? Comenzará a fluir la agua. Hasta que yo tenga el grifo totalmente abierto total. En este momento, la presión es mínima. Es decir, la presión o el delta de P, la diferencia de presión entre dentro del grifo y fuera del grifo, es cero. Y por tanto, en ese momento, el flujo, es decir, la corriente de agua, es máximo. La única resistencia que se opone al flujo es la resistencia del grifo, que le podríamos llamar resistencia interna del grifo.
¿vale? Igual en este circuito, si uno comienza a aumentar la resistencia, o disminuir la resistencia, hasta que la resistencia sea prácticamente cero y solamente exista la resistencia de la batería, entonces el flujo eléctrico y la intensidad de corriente será máxima. Cuando no está conectada, la diferencia de potencial será la máxima, y a esa diferencia de potencial máxima se le conoce como Fermi. Insisto, es como cuando tenemos cerrado el grifo, tenemos la presión máxima, ¿vale? Y cuando uno comienza a abrir el grifo, no sé si ustedes lo han abierto poco a poco el grifo, y comienza a salir el agua a gran velocidad, porque hay una gran presión dentro de la válvula todavía. Y cuando uno lo abre totalmente, ya cae el agua, pero ya no sale con tanta velocidad, porque toda la presión se ha convertido en flujo. Aquí igual, de esta manera, ¿vale? Y entonces, recapitulando, la resistencia equivalente de un circuito con resistores en serie la puedo calcular simplemente sumando cada una de las resistencias individuales de cada elemento, y ya la puedo sustituir para fines de cálculo a un circuito como este. Pero las resistencias pueden estar ya en serie, y cuando digamos en serie es que una está detrás de la otra, no comparten nodos iniciales ni nodos finales, ¿vale? Comparten un nodo, pero este es el nodo final de la resistencia 1 y este es el nodo inicial de la resistencia 2, pero no comparten el mismo inicial ni el mismo final. Venga. Podemos tener un arreglo de resistores en paralelo y tienen la característica, nótese que comparten el mismo nodo inicial y el mismo nodo final. El R1 tiene este nodo inicial, el R2 también, y así sucesivamente. Estas tres series comparten el nodo inicial y también el nodo final. Este arreglo se le conoce como arreglo en paralelo. Antes de continuar, cuando tenemos un circuito eléctrico con elementos resistores en serie, nótese que la cantidad de corriente que atraviesa cada uno de los resistores es la misma. Recordemos que se conoce el principio de conservación de carga, o la ley de conservación de carga. La carga no se crea ni se destruye, ¿vale? Siempre permanece constante, igual que la materia, ¿vale? Entonces, la misma cantidad de carga que atraviesa este resistor es el mismo. No se acumula, pues fluye a través de los tres resistores. Mientras que cuando tenemos un circuito con resistores en paralelo, la corriente eléctrica se divide, ¿vale? Se divide, y entonces tenemos una intensidad de corriente 1, una intensidad de corriente 2 y una intensidad de corriente 3. Aquí al final se unen otra vez y es la misma que al inicio. Es decir, la intensidad de corriente inicial es igual a la suma de cada una de las divisiones, ¿vale? Una parte está por acá, otra por acá, y así sucesivamente. Y al final la cantidad que se divide tiene que ser, la sumatoria debe ser igual a la cantidad de corriente que yo introduje a todo el circuito. ¿Vale? Y de aquí recordemos que y nótese también así, quiero ponerlo, porque si no se me olvida. Nótese que para un circuito en serie, lo voy a poner acá con rojito para que no se nos olvide, con rojito, y es constante. Y es igual a constante. Mientras que V es variable. En un circuito en paralelo, la diferencia de potencial, es decir, V es igual a constante. En este caso lo voy a poner para que se entienda un poco mejor. V entre A y B es el mismo. A y B es igual a constante. Mientras que I es variable.
Es decir, de aquí ya se dividió en tres, ya no es la misma I que entró, sino se dividió en cada una de las ramas. Y la sumatoria de las I es igual a la I que entró. Vale, recordemos por la ley de Ohm, B es igual a I por R. Yo puedo despejar I, y entonces I es igual a B en R. Como como B es constante, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. I es igual a V, vale, por la sumatoria de 1 en R, que esto es igual a V por la I. Yo puedo cancelar las Vs, y aquí ya me equivoqué. Aquí digo que B, así, B en R, y en este caso sería la resistencia equivalente, porque la de todo el circuito. Entonces yo puedo cancelar las Vs y obtengo esta ecuación de acá. ¿Vale? Y entonces yo puedo obtener la resistencia equivalente de un circuito de resistores conectados o un arreglo de resistores conectados en paralelo de la siguiente manera, como la sumatoria de los inversos de cada uno de los resistores en serie. ¿Vale? No sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿Vale? Y entonces cuando tenemos un circuito, normalmente los circuitos eléctricos no solamente contienen elementos en serie o solamente con elementos en paralelo, sino siempre, o normalmente, a menos que sean prácticas de laboratorio, normalmente están conectados en serie y en paralelo, ¿vale? En combinación. Vale, vamos, y la estrategia sí, es la siguiente. Para resolver estos ejercicios, lo que tenemos que identificar son, aquí si se dan cuenta, hay varios arreglos, y vamos de los arreglos más internos a los arreglos más externos. En este es muy sencillo. Y entonces, así como estrategia, vamos de los internos hacia los más externos. Y dentro de los internos, primero reducimos, perdón, o encontramos las resistencias equivalentes de los arreglos en paralelo. Y después vamos, obviamente, con los en serie. Entonces vamos de los internos, y de los internos vamos primero con los paralelos, después en serie, y después vamos a los más externos. ¿Vale? Esa sería la estrategia. Para calcular las resistencias equivalentes o trabajar con circuitos complejos. Venga, entonces aquí tenemos, vamos a resolver este ejercicio. Dice, circuitos con resistores en serie y paralelo. Nos pregunta cuánta corriente se extrae de la batería que se ilustra en la figura. ¿Vale? Aquí está la figura, esta es la figura. Aquí está la batería. Nótese que esto de aquí que nos están dando, lo reconocemos, y esto es igual a la FEM. Venga, no importa. Y entonces lo que queremos encontrar es cuánta corriente atraviesa no, permítanme, no, vale. Entonces queremos encontrar cuánta corriente, y para ello utilizamos la ley de Ohm. Entonces V es igual a IR, por tanto, I es igual a la diferencia de potencial dividido entre la R equivalente. ¿Vale? La diferencia de potencial entre el punto A y el punto C es 12 voltios. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos que del diagrama obtenemos que son 12.0 voltios dividido en R equivalente. Lo que entonces el problema se reduce a encontrar el valor de la resistencia equivalente. Insisto, lo primero que vamos a hacer es encontrar esta resistencia, y la vamos a sustituir por una sola resistencia equivalente. A le vamos a llamar la resistencia equivalente 1. ¿Vale? Y entonces vamos a encontrar la resistencia equivalente 1. Notamos que están en paralelo, entonces la 1 en la resistencia equivalente 1 es igual a
aquí ya nos dan resistencia 1 y resistencia 2, 1 en la resistencia 1 más 1 dividido en la resistencia número 2, ¿vale? Y entonces, sustituyendo, tengo 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 dividido en 500 ohmios más 1 dividido entre 700 ohmios. Vale, voy a realizar la operación. Y me resulta a mí 0.00343 sobre ohmios. Y por tanto, la resistencia equivalente es igual a 1 dividido entre 0.0034 ohmios. Y esto es igual a mí me resultó, no sé si alguien de ustedes lo realizó para corroborar, a ver si no me equivoqué, 291.67 ohmios. No sé si alguien de ustedes lo realizó, solamente para corroborar. Gracias. Entonces, ya con esa ya tenemos esta resistencia. Ahora tendríamos el equivalente a una resistencia que es de 400 ohmios y tendríamos la nueva resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente que es de 292, aquí redondeando para no poner tantos dígitos, y entonces ya tendríamos este arreglo, que ahora es un arreglo en serie, y le voy a llamar a esto, le voy a llamar resistencia equivalente, que ya sería ya habría condensado o encontrar una resistencia equivalente. Y además no le voy a llamar 2, simplemente le voy a llamar la resistencia equivalente porque ya de todo el circuito, ¿vale? Y esto es igual a 400 más 291.67 ohmios, lo que da como resultado 691.67 ohmios. Ya encontré la resistencia equivalente y ahora ya claramente me resta sustituir aquí. Es decir, la corriente a través del circuito, es igual a el voltaje, de acá, dividiendo entre la resistencia equivalente, y esto es igual a 12.0 voltios dividido entre 691.67 ohmios. Recordemos que los ohmios son igual a voltios dividido en amperios, con lo cual se eliminarán los voltios y esto quedará expresado en amperios. A mí me resultó, que no sé si esté correcto, no estoy correcto, lo voy a tener que volver a hacer. Un tantito. A mí me resultó, no sé si alguien lo haya hecho, 0.01730 y redondeando 35 amperios, y lo voy a poner en miliamperios, 1, 2, 3, 17.35. Ya me equivoqué. Control. Miliamperios. No sé si alguien de ustedes obtuvo otro resultado o el mismo. Yo obtuve el mismo, profe. Bien, entonces ya hemos
dado respuesta a el, a este, a el problema. Venga la alegría. Entonces ya sabemos que la corriente, la cantidad de corriente que circula a través de todo el circuito es de 17.35 miliamperios, de 17 miliamperios, pero la cantidad I1 y I2, estas corrientes, son menores a esta. ¿Por qué? Porque la suma da 17 miliamperios. No sé si alguien tenga dudas de lo que acabamos de resolver, y si no tenemos dudas, pues vamos a continuar realizando otro ejercicio. Dice, corriente en una malla. Bueno, aquí a esto también, a estos arreglos, le llaman los físicos malla. ¿Cuál es la corriente a través de la resistencia de 500 ohmios? ¿Vale? Tenemos que encontrar la resistencia a través bueno, la corriente a través de esta, es decir, I1. Vale, ya tenemos la corriente que atraviesa todo el circuito. Vale, y entonces tenemos que encontrar esta corriente que pasa, esta I1. Vale, entonces ya tenemos, podríamos trabajar con lo que ya tenemos, 400 ohmios, y esta resistencia equivalente es esta de acá, 290. ¿Por qué pusimos 290? Bueno, 290, nosotros encontramos 291 puntos. Bueno, aquí nosotros vamos a poner el valor que nosotros encontramos, 291.7 ohmios. Vale. Y entonces lo que vamos a hacer, fíjense, yo ya conozco la I que atraviesa y conozco la resistencia, entonces puedo encontrar la diferencia de potencial entre el punto A, no, me equivoqué, entre el punto B y el punto C. ¿Y cómo la encuentro? Recordemos que la suma, esta batería, o la fuente de poder, nos entrega 12 voltios. Vale, y entonces la caída de potencial, es decir, V1, y aquí le podemos llamar V sub 2, la suma de ambos, la suma de V sub 1 y V sub 2, la voy a poner acá, V sub 1 más V sub 2 es igual a 12 voltios, y esto de la ecuación que tenemos acá arriba. ¿Dónde chingado la puse? Acá. Venga. Y entonces ya, utilizando la ley de Ohm, recordemos que la ley de Ohm dice P es igual a I por R, conozco I, que son 17 miliamperios, conozco la resistencia, que son 400 voltios, y entonces puedo calcular V sub 1. Entonces, V sub 1 es igual a I por la resistencia, y le voy a llamar resistencia 1. Y esto es igual a 0.01735, ahorita reviso, amperios por la resistencia, que es igual a 400 ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios en amperios, los amperios se me van a cancelar y el resultado estará dado en voltios. Por 400. Eso me resultó, a mí no sé si a ustedes también, 6.94 voltios. De aquí, a ver si alguien lo puede corroborar. De aquí yo veo que claramente que V sub 2 es igual a 12 menos 6. Es V menos V sub 1. Entonces aquí puedo calcular V sub 2. Y esto es igual a, lo voy a poner en la ecuación, V menos V sub 1, y esto es igual a 12 menos 6.94 voltios.
Vale, entonces, la diferencia de potencial entre el punto B y el punto C, que hemos llamado B sub 2, es igual o aproximadamente igual a 5 voltios, ¿vale? 5 voltios, eso es la diferencia de potencial. Y esa es la misma diferencia de potencial que está entre el punto B y el punto C. Vale, ya conozco la diferencia de potencial entre el punto B y el punto C, conozco la resistencia, que son 500 ohmios, y puedo, utilizando la ley de ohms, puedo, puedo eh, calcular I, ¿no? Vale, entonces, conozco que la resistencia, le voy a poner la resistencia 2 es igual a, ya me equivoqué, control 500 ohmios. Acabo de encontrar que la diferencia de potencial entre B y C es igual a 5 voltios, y simplemente, y dos, la despejo de la ley de Ohm, de acá. De la ley de Ohm la despejo, entonces, I es igual a B en R. Y le voy a poner I sub 2 es igual a BC dividido en R2. Y esto es igual a 5 voltios dividido entre R2, que son 500 ohmios. Y esto es igual a 0.01 amperios. O lo que es lo mismo, esto es igual a 1, 2, 3, 10 miliamperios. No sé si alguien puede corroborar los datos, los resultados que obtuve, es decir, este de acá y este de acá. Sí, profe. Bien. Entonces, otra vez, si se dan cuenta, solamente hemos utilizado las 3 ecuaciones. La primera ecuación que hemos utilizado, y la estamos utilizando mucho, es la ley de Ohm. La ley de Ohm, la voy a poner con rojito para recordar qué ecuaciones. La ley de Ohm son las ecuaciones que estamos utilizando. B es igual a I por R. Y la de arreglo en serie, que dice que la resistencia equivalente es igual a las sumatorias de las resistencias conectadas en serie, y la otra que dice que las resistencias equivalentes, no, aquí voy a poner 1 entre la resistencia equivalente, y esto es para un circuito conectado en serie, es R, la sumatoria de los inversos de las resistencias 1 en RI, ¿vale? Esto es para serie, y esto es para ley, ¿vale? Estas son las 3 ecuaciones que estamos utilizando. Venga.
No, vale, no sé si alguien tenga duda de lo que hemos realizado. Si no tienen dudas, pues vamos a continuar con otro ejercicio. Aquí tenemos un circuito, un arreglo, una malla, un poco más complejo. Y la estrategia es la misma, pero antes de mostrar la estrategia vamos a leer el ejercicio. Dice, análisis de un circuito. Una batería de 12 voltios, esta es la FEM, cuya resistencia interna, aquí nos lo ponen, es de 0.50 ohmios. Se conecta a un circuito que se ilustra en la figura, este circuito. ¿Cuánta corriente? Entonces, aquí, I, la I, esta de aquí nos la pregunta. ¿Cuál es la corriente que se extrae de la batería? B, ¿cuál es el voltaje terminal de la batería? Entonces voy a poner aquí las incógnitas y como no es la I total, simplemente le pongo I, o la I que atraviesa todo el circuito, es esta de acá. Y en el B, este es el inciso A. En el inciso, ay, qué feo, espérame tantito. En el inciso B, nos preguntan cuál es el voltaje, le llamamos AB. Recordemos que este es el voltaje terminal y lo simbolizamos con una V subíndice AB. Este es igual a incógnita. Y en el inciso B, ¿cuánta corriente atraviesa el resistor de C? Entonces, en el inciso C, nos preguntan la corriente en el resistor de 6 ohmios, y esto es igual a incógnita. Para encontrar la corriente que atraviesa el circuito, pues vamos a utilizar la ley de Ohm, como las otras veces. Entonces, ya sabemos que I es igual I es igual a V, y en este caso voy a poner como la diferencia de potencial a través de todo el circuito, entre este punto y este punto, y dividido entre la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Vale? Entonces, este dato de aquí ya lo conocemos, como lo están dando, son 9 voltios, y tenemos que encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Vale? Y entonces, la estrategia sería la siguiente. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la resistencia equivalente de esta parte. Como les dije, como les había comentado, primero vamos de los más interiores a los más exteriores. Aquí tenemos un circuito, ¿vale? Y dentro del circuito tenemos otro circuito, ¿vale? Y dentro de este circuito, este interno, tenemos un arreglo en paralelo y un en serie. Entonces comenzamos con el arreglo en paralelo del circuito más interno, que es este de acá. Y entonces lo que vamos a hacer, esta arreglo en paralelo lo vamos a sustituir por una sola resistencia, y esta resistencia le vamos a llamar la resistencia equivalente, ¿no? Ya que tenemos esto de acá, estas dos de acá las vamos a reducir o condensar en una sola, que le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Nótese que las resistencias, estas dos, están en serie, simplemente las tenemos que sumar. Después aquí ya nos queda esto de acá, y esto de acá le vamos a llamar la resistencia equivalente 3. Estas dos de aquí están en paralelo. Y al final lo único que tenemos que hacer para encontrar la resistencia equivalente, la resistencia equivalente, solamente tendríamos que sumar esta más esta más esta y ya está. ¿Vale? Pues vamos a comenzar condensando la primera resistencia, el primer arreglo, que es este de acá. Espérame un tantito.
Gracias, Karina. Vale, continuamos. Entonces vamos a encontrar la resistencia equivalente a 1, que yo llamé resistencia. Vale, entonces aquí le voy a hacer la resistencia. Pero como es en serie, entonces, digo, en paralelo tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente 1 es igual a 1 dividido en 8 ohmios, que es esta, más 1, que es entre esta de acá, entre 4 ohmios. Esto es igual a 3 octavos dividido en ohmios. Vale. Porque un cuarto es igual a 2 octavos. 2 octavos más 1 octavo, 3 octavos. Por tanto, la resistencia equivalente 1 es igual a 8 tercios ohmios. Y esto es igual a 2.66 según yo. Pero alguien lo podría realizar. 2.667 ohmios. No sé, bueno, lo voy a hacer yo y ahorita lo... Vale, 2.67 ohmios. Y entonces ya esta resistencia, ya la puedo, en lugar de decirle R sub 1, la voy a borrar y ya conocemos su valor, que es 2.7. Aquí lo voy a poner 2.7. 2.7 ohmios. Y entonces, desde aquí la resistencia equivalente 2 es más sencilla porque simplemente tengo que sumar estas dos. Vale. Y entonces la resistencia equivalente 2 es igual a 6 más 2.67. Y esto es igual, las unidades ohmios, esto es igual a 8.667 ohmios. Vale, entonces esta resistencia equivalente ya la podemos sustituir por la resistencia que acabamos de encontrar. Es 8.7 ohmios. Ahora voy a encontrar esta que es la resistencia equivalente 3. 1 dividido en la resistencia equivalente 3 es igual a 1 dividido en 10 ohmios, más 1 dividido entre 8.67. También ohmios. Voy a realizar la operación, a ver cuánto me resulta. 1 entre 10 más 1 entre 8.67. Y a mí me resultó 1 dividido entre 0.215 ohmios, con lo cual la R equivalente 3 es igual a mí me resultó 4.64. 64 ohmios. Vale, entonces voy a... esta de acá. Esta es la resistencia equivalente 3. Me resultó 4.64 ohmios. ¿Vale? Y la resistencia equivalente, que ya la de todo el circuito, es igual a 0.5 más el valor que acabo de encontrar, 4.64 más 5.0 ohmios. Entonces lo voy a sumar. A mí me resultó, si alguien lo pudiera corroborar, para estar seguros que no haya cometido error yo, ya está. Me dio 10.42 ohmios.
Sí, profe, sí da eso. Bien, entonces, Sí, gracias. profe. Bien, gracias a los dos que me corroboraron. Y entonces, I, que es lo que me están pidiendo, es igual a E, que es la FEM, dividida entre la resistencia equivalente, que es la que acabo de encontrar. ¿Vale? Entonces, para responder al inciso A, entonces I es igual a la FEM dividida entre la resistencia equivalente, y esto es igual a 9 voltios, 0.09 voltios, dividido entre la resistencia equivalente, que lo acabamos de encontrar, 10.142 ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios divididos en amperios. Vale. Obviamente los voltios se generan con los voltios, y los amperios, al estar en el numerador del denominador del denominador, irán en la parte de arriba. Entonces, esto es igual a 0.9. Lo voy a hacer. Ay, ¿de qué chingados es eso? No, 88, me equivoqué. 0.88. 89, redondeando. Amperios. Y ya con esto hemos dado respuesta al inciso A. Ahí está el inciso A. En el inciso B nos preguntan B a B, que es el voltaje terminal. Y en el inciso B, en el inciso B nos preguntan el voltaje terminal, pero recordemos que B, el voltaje terminal es igual a la FEM menos IR. Y ya lo conocemos, lo acabamos de calcular. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir la FEM, que son 9 voltios, menos I, que es este de acá, 0.89 amperios, multiplicado por la resistencia. Y esta es la resistencia, aquí me equivoqué. Aquí no es R mayúscula, sino es R minúscula. Y esta es por 0.50 ohmios. 0.50 ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios en amperios. Los amperios se me van a cancelar, y el resultado estará dado en voltios. A mí me resultó 8.56. 8.56 voltios. Vale. Venga. Ahora, si no tienen dudas, nótese que ahora nos preguntan, con esto, nos preguntan, la corriente que va que atraviesa, voy a leer, dice, ¿cuál es la corriente en el resistor de 6 ohmios? Este de acá. Ahora nos preguntan la corriente. Nótese, nótese que la corriente, esta de aquí, esta corriente de aquí es la misma, porque es la que atraviesa todo el circuito, es decir, esta I es esta. De aquí se divide en I1 e I2. Y la suma de estos dos es igual a ¿a qué? A esta de acá.
Pero yo ya conozco el voltaje entre este punto y este punto, es que es el voltaje terminal, es el que acabo de encontrar acá. Es el voltaje para estas dos ramas. Vale. Entonces, como ya conozco ese voltaje entre estas dos ramitas, que es este de acá, entonces ya fácilmente puedo encontrar cuánta corriente atraviesa por, por la resistencia de 6 ohms. Recordemos, aquí lo voy a poner para el inciso C, que I, que es la que acabo de encontrar, esta de acá, es igual a I sub 1 más I sub 2. ¿Vale? Son estas dos I's. I sub 1 y I sub 2. A mí me preguntan la I sub 2. Entonces, puedo despejarla de acá. I sub 2 es igual a I, que es esta, ¿dónde está? Es esta, menos I sub 1. Pero I sub 1 la puedo calcular, ¿vale? ¿Y cómo la calculo? Pues utilizando la ley de Ohm. I sub 1 es igual a B, B, AB, que es la diferencia de potencial entre este punto y este punto, que es la misma que para esta de acá, ajá, más dividida en R. ¿En cuál R? Pues la R de 500 ohmios, digo, de 10 ohmios. La de 10 ohmios, y entonces esto es igual a la diferencia de potencial que acabo de encontrar, que son 8.56 voltios dividido entre 10. ¿Entre qué? Ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios en amperios, entonces los voltios se me eliminarán y me quedará esto expresado en amperios. Entonces esto me da 0.856 amperios. Pero esto no es lo que me preguntan, sino me preguntan esto de acá arriba. Entonces, como preguntan esto, entonces pongo I sub 2, que es lo que me están pidiendo realmente. Esto es igual a I, que es esto de aquí, 0.89 menos 0.856. Y este es igual a 0.09 menos ya, lo voy a hacer. .034 amperios. Dicho de otra manera, la corriente que pasa a través de la resistencia de 6 ohmios es igual a 0.034 amperios, o lo que es lo mismo, 34 miliamperios. Vale, y esto, me equivoqué. Y esto da respuesta al inciso C. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que se vea toda la respuesta. Ups, no se ve. Ahí está. Venga, no sé si alguien tenga dudas de lo que acabamos de resolver. No tienen más. Bueno, gracias por responder. Si no tienen más dudas, allí otra vez la estrategia es sencilla: detectar los circuitos dentro del circuito e ir desde los más internos a los más externos. Y en los más internos, ir primero con los de, ¿dónde lo puse? Con los paralelos y después en serie. Y así vamos reduciendo hasta encontrar una resistencia equivalente. ¿Vale?
Ya, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a resolver este ejercicio. Este es parte de lo mismo y dice lo siguiente. Este lo tomé del SEAS, aquí dice SEAS. Venga, entonces vamos a resolverlo. Dice un cable de transmisión de cobre de 100 kilómetros de largo. Y entonces vamos aquí, vamos a ir poniendo los datos para que no se nos vaya a olvidar. Los datos, L es igual a 100 kilómetros, 100 kilómetros, y esto es igual a 10 a las 5 metros, ¿vale? Uh-huh. Después dice el diámetro es de 10 centímetros. ¡Hala! Qué mal final, ¿qué está pasando? Y esto es igual a 0, esto es igual a 0.1 metro. Ya está. Y además nos dan la corriente. Y es igual a 125 amperios, que es un montón de carga. Vale, entonces ya tenemos todo y nos preguntan cuál es la caída de potencial a través del cable. Entonces la pregunta es, B o delta de B es igual a incógnita. Venga la alegría. Entonces aquí tenemos que utilizar la ley de Ohm, no hay otra. B es igual a I por R. Nótese que ya conozco I, pero no conocemos R, y R tenemos que utilizar la ecuación de la resistividad. R es igual a ρ multiplicada por dividido en A. La longitud de la resistencia del resistor dividido en L, o del cable resistor. Y en este caso, recordemos que A es igual a diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado en 4. Sustituyendo esto acá, me resulta que es 4 ρ L dividido en pi diámetro cuadrado. Y, y esto lo sustituimos en la diferencia de potencial. V es igual a 4 y ρ L dividido en pi diámetro al cuadrado. La resistividad del cobre es igual a 1.68 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Y entonces simplemente sustituimos, sustituimos los valores y vamos a poner acá V es igual a 4 multiplicado por 125 amperios, multiplicado por ρ, por, aquí voy a poner un 4 para que no se diga por la resistividad, que es 1.68 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Muy por la longitud, que es 10 a las 5 metros. Y todo dividido entre pi, pi, pi por diámetro, que es 0.1 al cuadrado, metros cuadrados. Los metros cuadrados se me van a cancelar con estos metros y con estos metros. Los ohmios son voltios divididos en amperios. Los amperios se eliminarán con eso y el resultado me dará en voltios. Entonces vamos a realizar la operación.
No, me equivoqué. A mí me resultó el siguiente 26,74 voltios. No sé si alguno de ustedes pudo realizar la operación o la está realizando. Hoy, Me dio lo mismo que usted, profe. vale, entonces podemos pensar que es correcto. Y con ello ya hemos resuelto la pregunta. ¿Vale? Entonces este es el inciso A. Y en el inciso B nos preguntan cuál es la energía eléctrica que se disipa en forma, ¿de qué? Se disipa en una por hora en forma de energía eléctrica. Es decir, para el inciso B nos están dando el delta de T. El delta de T es igual a una hora y esto es igual a 3.600 segundos. Es decir, la energía eléctrica se genera en algún lugar, por ejemplo, creo que no sé si a nosotros nos llega de Chihuacén, es una planta que está en Chiapas, o no sé de dónde nos llega la energía eléctrica. La energía eléctrica se genera en algún lugar, y después esta energía eléctrica está en estas líneas de alta tensión, nos llega hasta donde estamos. Esta tiene una cierta longitud y al ir de un punto a otro, obviamente gasta una cierta energía en transportarse, ¿vale? Si aquí tenemos una energía 1 y aquí tenemos una energía 2, obviamente en 2 será menor que en 1, porque en el trayecto habrá disminuido su energía. ¿En cuánto disminuyó por hora esa energía? ¿Vale? ¿Es poco o es mucho? ¿Vale? Y esto es uno de las cosas que se discuten en todo esto. Ustedes ya saben, han escuchado mucho de la reforma eléctrica y quieren todos producir electricidad porque es un negocio muy conveniente. ¿Vale? ¿Y por qué es conveniente? Porque las compañías quieren producir en un punto y cobrar por la energía que ellos entregan, pero la que reciben los usuarios es menor, ¿vale? Pero ellos cobran la que ponen en la línea y no quieren, y nosotros recibimos una cantidad menor, no te van a ver en qué cantidad menor, pero ellos no se hacen responsables, ellos dicen, no, yo ya te entregué esta. Las líneas, aparte, estas líneas no las pagaron ellos, las líneas, estos 100 kilómetros de cables, no las pagan ellos, sino las paga la CFE. Entonces, pues, por eso es un negocio muy conveniente, porque ellos producen energía, se conectan a la CFE y la CFE paga no solamente el cable, sino también el mantenimiento, y ellos pues se hacen ricos a costa de la CFE. ¿Y quién paga la CFE? Pues nosotros. Después entregan una cierta cantidad y recibimos una cantidad menor, y si le vamos sumando así los costos, pues los proveedores, por eso es un negocio brutalmente conveniente, eh, quieren meter energía y no pagar las líneas de corriente, no quieren pagar el mantenimiento y quieren pagar, bueno, no quieren, se van a hacer ricos, ya lo van a permitir, los preanistas van a permitir que nos agujeren los bolsillos. Vale, venga la energía, pero vamos a hacer un cálculo, van a decir, no, pero esto es puro choro, ¿no? No, vamos a hacer un cálculo y vamos a ver, y este ejemplo no lo busqué convenientemente, ya estaba allí en el SEARS, y vamos a ver, recordemos que la potencia, aquí la potencia eléctrica, es igual a, vaya, no me acuerdo, pero
La podemos deducir, pero no la vamos a deducir ahorita, me da flojera. Entonces, vamos a ir acá al libro de Sears, de Giancoli, que es el que hemos estado utilizando, y vamos a encontrar una ecuación conveniente. Aquí ya está. Aquí está, ¿ya vieron? Podemos utilizar estas dos, cualquiera de estos dos. Nosotros ya conocemos la intensidad de corriente, ya no la dan, ¿cuánto nos dieron? 125 amperios. La resistencia, la acabamos de calcular, no la calculamos, pero conocemos la diferencia de potenciales, que lo acabamos de calcular. Pero la R también la necesitamos. Qué mal plan. Bueno, no importa. Entonces, para cualquiera de estas dos ecuaciones tenemos que calcular R. Vale, pues no importa, R, si se dan cuenta, a de aquí, si tomamos en cuenta, voy a ponerlo acá, tomando en cuenta la ley de Ohm, entonces R es igual a V en I. Ya conocemos, V es esta, y simplemente tenemos que dividir esto entre la intensidad, que es 26.74, dividido entre 125 ohmios. Aquí voy a poner amperios. Y aquí, voltios, no, está al revés. Invertido, pues. Voltios en amperios. Y esto, entre 125, y esto me da una resistencia de 21.4. 0.214 ohmios. Y entonces ya. Entonces vamos a ver, recordemos que P es igual al cambio de energía dividido entre el cambio en el tiempo. De aquí obtenemos fácilmente que el cambio en la energía, cuánta energía se está disipando en forma de calor por el transporte de energía eléctrica, es igual al delta de T multiplicado por P. Pero recordemos que P, el delta de T y P, lo acabamos de ver en este instante, es igual a I cuadrado R. Entonces aquí ponemos I cuadrada R, sustituyendo cuánta energía se disipa, y recordemos que esto es por hora, porque tomamos en cuenta una hora, y esto es igual a 3.600 segundos multiplicado por 125 amperios. 125 amperios, ¿vale? Multiplicado por la resistencia que aquí está. 0, y esto es al cuadrado. 0.14 ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios sobre amperios. Voltios dividido en amperios. Los amperios con los amperios, y los voltios son... aquí hay algo que no... sí, voltios sobre amperios, porque ¿por qué no me dan las unidades? Voy a ver si la ecuación, la que es I cuadrada, es que es I cuadrada. Entonces, como es I cuadrada, son amperios, y entonces aquí me quedan amperios, que son coulombios sobre segundo. Aquí me quedan allí están, son amperios cuadrados, ahí están, amperios cuadrados. Recordemos que los voltios son julios sobre coulombio. Vale. Los amperios son coulombios por segundo. Los segundos de aquí se cancelarán con estos segundos. Y los coulombios de acá se cancelarán con los coulombios de acá, y el resultado me darán julios. ¿Alguien puede realizar la operación? A mí me resultó 2
Sí, profe, eso da. Gracias. Nótese, este es es hipotético, obviamente se pierde más, ¿no? Se pierde más energía, sobre todo recordemos que R es una función de la temperatura. Y aquí estamos tomando en cuenta que esta ρ de aquí, esta ρ de acá, esta ρ es a una temperatura igual a 20 grados Celsius. Aquí en Coatzacoalcos, ahorita en este instante, estaremos arriba de 30, a más de 30 grados, incluso más de 35 tal vez. El calor es muy grande, muy grande. Bueno, muy grande, es alto la temperatura en Coatzacoalcos. La cantidad de energía que se pierde por calor en esta zona del país es mayor. Vale, no sé si ustedes han visto sus recibos de electricidad. Si uno pagara lo que cuesta la electricidad, pagaría uno bueno, no mucho, sino una mayor cantidad de dinero, ¿vale? Por eso en estas zonas donde hace mucho calor, hay un gran subsidio a la energía eléctrica, porque sería imposible, bueno, no es imposible, pero sería muy desagradable en cuestión de la temperatura vivir en Coatzacoalcos. Sin aire acondicionado, esto es verdaderamente difícil de soportar, ¿vale? Por eso nos dan, nos subsidian. De hecho, se gasta mucho más energía en bajar la temperatura que en subirla. En lugares donde los climas son muy extremos, en el norte del país, por ejemplo, en los inviernos hace mucho frío, mucho frío, temperaturas abajo de los 0 grados Celsius, incluso hay nevadas. Entonces ellos tienen calefactores eléctricos. Y esos calefactores eléctricos consumen mucho menos energía o menos energía que un equipo de aire acondicionado. Por eso también ellos tienen subsidio, porque en el invierno tienen que utilizar aire acondicionado, pero calentadores, y en el verano tienen que utilizar aires acondicionados. ¿Vale? Vale. Y si tomamos en cuenta las condiciones climáticas en Coatzacoalcos, nuestros sistemas de aire acondicionado consumen mucho más energía, a pesar de que la temperatura sea más o menos equiparable, es decir, estén a 40 grados Celsius en el norte del país y nosotros estemos a 40, nuestros equipos de aire acondicionado consumen mucho más energía. Y eso se debe a la humedad del ambiente. Una gran cantidad de energía, lo van a ver en termodinámica, una gran cantidad de energía la estamos utilizando para condensar la humedad del ambiente. Si ustedes han visto donde está lo que llaman el condensador del sistema de enfriamiento, por allí sale una manguerita, un tubito, y siempre está goteando agua, y ese es el agua que se está condensando en la parte de adentro, es decir, en el que llaman el mini split, ¿vale? Y se consume una gran cantidad de energía, ¿vale? Venga. Entonces, si se dan, y bueno, ahí también hay pérdidas porque no aislamos bien los tubos que conducen el gas que enfría y cuánta cosa. Pero
por el simple hecho de llevar la energía eléctrica desde un punto a otro, eso ya supone una pérdida de energía, simplemente por el hecho de transportarla. ¿Vale? Por el hecho de transportarla sin tomar en cuenta de que se pueden robar la electricidad o hay fugas, porque también la energía eléctrica también se fuga. Si por alguna razón algo conecta esto con la Tierra, entonces por allí también se estará fugando la electricidad. Es menor la cantidad, es igual que también hay huachicoleo eléctrico, ¿no? Hay gente que se roba la electricidad, igual que los combustibles, ¿vale? Venga, si no tienes más dudas, vamos a continuar. Considere el circuito, este circuito, que se ilustra en esta figura. El voltaje terminal, el voltaje el voltaje terminal de la batería es de 24 voltios. No, lo voy a leer otra vez porque no está muy bien redactado. Considera el circuito que se ilustra en la figura. El voltaje terminal de la batería de 24 voltios es 21.4 voltios. ¿Vale? Entonces aquí, este que nos están dando, este 24, es la FEM. No lo dicen, pero este de aquí es la FEM. Y obviamente 21.4, 21.2 es el voltaje terminal. Es el voltaje entre este punto y este punto. Le voy a poner A, B. ¿Cuáles son las resistencias? ¿Cuál es la resistencia interna R de la batería? Entonces, en el inciso A nos preguntan, R es igual a infinita. Y B, la resistencia del resistor de este de acá es igual a incógnita. Entonces, en el inciso B nos pregunta el R de este resistor, la resistencia de este resistor es igual a incógnita. ¿Vale? Nos dan como dato I, que es igual a 4.0 amperios. Venga la alegría. Y obviamente si nos dan también nos dan como dato el voltaje terminal, el voltaje AB, es igual a 21.4 voltios. Vale, entonces vamos a encontrar R. Recordemos que tenemos la ecuación V A sub B. Esto es igual a la FEM menos IR. Conocemos el voltaje terminal, conocemos la FEM y conocemos la corriente eléctrica, de tal forma que lo único que tenemos que hacer es despejar R. Entonces, esto me resulta, voy a escribir una raya de quebrado, es el voltaje de la FEM menos el voltaje terminal dividido en I. Vale, ya lo despejé. Y ahora simplemente sustituyo el voltaje, la FEM es igual a 24, ya no lo dieron acá, 24, menos el voltaje terminal, que es 21.4, dividido entre I, que es igual a 4 amperios, y esto está dado en ohmios. Eso, no. Esto está en voltaje y volts en amperios dan ohmios. Aquí 2.4, entonces, según yo, esto es igual a 0.6. 0.6 ohmios. Lo voy a hacer con la calculadora porque lo hice mentalmente, pero no confío en mi cerebro. Punto 6. Increíblemente no me falló. R es igual a 0.6 ohmios. Venga. Ya está. Y ahora tenemos que encontrar R. Y para encontrar R, tengo que usar la ley de Ohm. R, recordemos que B es igual a IR, por tanto, R es igual a B. Ya conozco, en este caso, para el inciso B, B es igual al voltaje terminal, que nos lo dan como dato,
Y es la misma, recordemos que en un circuito, en este circuito es en serie, por tanto, I es la misma para todo el circuito, y esto es igual a 4 amperios. Por tanto, la resistencia... aquí me equivoqué. Y... No, ya no estás preguntando. Espérame un ratito, porque ya... la resistencia sí, está correcto. Bien, entonces, R es igual a B dividida en I. Y entonces, sustituyendo, R, esta R de aquí, es igual a 21.4 voltios dividida entre 4 amperios. Voy a hacerlo con la calculadora. Ven, 5.35. Vámonos. Vale, no sé si alguien lo hizo los cálculos y pueda corroborar los resultados. Y este. Vale, si no tienen más dudas, pues vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Venga, la alegría. Sí, solamente para que no me quede con la duda, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. Bueno, gracias. A veces me siento un poco solo cuando hablo y siento que nadie me escucha. Pero bueno, qué bueno que sí me escuchen. Venga. Y entonces, un voltímetro idealizado. Un voltímetro no es más que un dispositivo, y este dispositivo nos permite medir la diferencia de potencial. Recordemos que las palabras, bueno, no todas, pero las que tienen la terminación metro quiere decir medidor de, ¿vale? Entonces, este es un medidor de voltaje o de diferencia de potencial. Y cuando decimos idealizado, quiere decir que está allí, pero ni se nota. ¿Vale? Como si no estuviera. Lo único que hace es medir y no interfiere en ninguna de las propiedades del circuito. ¿Vale? Entonces este voltímetro idealizado se conecta a través de las terminales de una batería, mientras se hace variar la corriente. Entonces tenemos un dispositivo y la corriente a través del circuito se varía. ¿Vale? Entonces lo voy a representar. Aquí tenemos la batería. Tenemos la más, menos, ahí está, y aquí tenemos un voltímetro. Este voltímetro es idealizado de tal forma que no interviene, nada, solamente mide. Y tenemos aquí una I, ¿vale? Y esta pila nos puede entregar una diferencia de potencial variable. ¿Vale? Recordemos lo que les había comentado del grifo. Cuando este grifo está cerrado, totalmente cerrado, la P es máxima. Y la P, de alguna manera, es energía potencial guardada. En analogía, cuando la batería está desconectada, tenemos un voltaje máximo, y este voltaje máximo es el voltaje nominal, y esto es igual a la F. Por otro lado, cuando tenemos una presión mínima, vale, la resistencia, el voltaje, la diferencia de potencial es mínima, es decir, es igual a 0. Y como la diferencia de potencial es mínima, también la resistencia es mínima. Y la resistencia mínima que tiene un circuito que está conectada a una batería, obviamente es
la resistencia interna de la batería. No hay ninguna otra resistencia en el circuito más que la resistencia de la batería, ¿vale? Es decir, cuando tenemos un voltaje mínimo, la resistencia del sistema es la resistencia interna de la batería, y cuando la presión es máxima, obviamente, cuando la presión es máxima, la intensidad de corriente es mínima, es decir, el flujo es mínimo y este es igual a G. Vale, ya está. Ya conociendo eso, vamos al circuito. Dice, se conecta a través de las terminales de una batería, mientras se varía la corriente. Aquí está. La figura muestra una gráfica de la lectura del voltímetro, V, como función de la corriente. Aquí está, función de la corriente, a través de la batería. A, calcule la FEM. B, la resistencia interna del... En analogía, voy a disminuir esto un poco, en analogía con lo que les acabo de decir con el grifo, cuando la diferencia de potencial es máxima, es decir, cuando la diferencia de potencial es máximo, la intensidad de corriente es cero, y entonces el voltaje corresponde a la FEM. A ver, ¿alguien de ustedes puede decirme cuánto es el valor de la FEM? La FEM sería 9 voltios, ¿no? Exactamente. Porque si no te ya nos dice que es lo que habíamos dicho. Cuando la intensidad de corriente es cero, entonces el voltaje que se mide es igual a la FEM. Aquí, si se dan cuenta, la diferencia de potencial es cero. Por tanto, este valor de aquí es la FEM. Entonces, la FEM es igual a 9.0 voltios. Ya. Se dan cuenta, es más sencilla, pero pues, tenemos que... Y aquí sería que voy abriendo la llave, y como voy abriendo la llave, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? Aumenta. Aquí tengo cero flujo, voy abriendo, es decir, disminuyo la resistencia, y entonces voy aumentándola hasta que ya está totalmente abierta, y entonces ya no tengo presión, pero tengo la corriente máxima. Cuando tengo la corriente máxima, entonces la resistencia mínima, entonces es R, ¿vale? Y entonces para el inciso B, I es igual a ¿cuánto? Aquí lo tengo, ¿cuánto vale? 2 amperios. Eso es lo que lo obtuve del gráfico. Vale. Ya, entonces ya tengo la corriente y conozco la FEM. La FEM es la obtuve del primer inciso, es igual a 9 voltios. Ahora ustedes, sin que yo les ayude en este momento, calculen R. A ver, ¿qué ecuación tendrían que utilizar? Pues obviamente, bueno, háganlo, traten de hacerlo, y si no lo conseguimos, entonces lo hacemos entre todos. Traten de resolverlo. Serían 0.22 ohms. 0.22 ohmios. ¿Eres Alexander? No, Emilio. Emilio, perdón, es que te estoy confundiendo con el otro chico del otro grupo. Perdón, Emilio. ¿Y qué? Si me dictas la ecuación que utilizaste, Emilio. Pues es como la ley de Ohm, pero con la resistencia interna de la batería, ¿no? A ver, yo utilizo, bueno, realmente debemos utilizar la del voltaje terminal. Esta es igual a, bueno, que tendría que ser lo mismo, ¿no? E es igual a I por R. Es la del voltaje terminal. A mí me da 4.5 utilizando esa.
4.5. A mí también me dio 4.5. Sí, igual 4.5. A ver, ¿quiénes me utilizaron esta? ¿Quiénes? El chiquillo y la chiquilla. Mariana Vidal Cruz. Mariana. Y Maximiliano. Mariana. Titán Cruz y Maxi. Venga, Maxi. Bueno, pero no te moleste que te llamen Maxi. No, no hay problema. Porque sí. Yo pensé que sí te molesta. Entonces, ya tenemos todo, y entonces, pues ya, vale. Esta es la... De aquí, obviamente, aquí, tendríamos que utilizar la I es igual a B en R. ¿Estamos de acuerdo? Pero es la E equivalente, ¿no? Pero espérenme tantito, pues, pero la única resistente tenemos, la única que tenemos, entonces, E en R. A ver, déjenme ver, ya. Creo que ya le estoy haciendo tonterías, ¿no? Bueno, es que lo que usted está haciendo ahorita es lo que yo hice, de despejar. Ajá. Despejar sí. R. Exactamente, tendríamos que hacerlo, déjame ver yo ya no estoy, me estoy haciendo una tontería, pero un momentito. Aquí está, vale. Bueno, NR ya. Sí, debería dar el mismo resultado, porque es Venga, vamos a esperar tantito que Ahí se supone que la FEM es 9, ¿no? Exactamente, sí. La FEM es 9. Sí, de hecho, como es la última resistencia, es igual a, utilizando la ley de Ohm, que B es igual a I por R, ¿vale? Ajá. R es igual a la FEM dividida en I, y esto es igual a 9 voltios dividida en I, que son 2 amperios, y esto da 4.5. Sí. Yo creo que allí, no sé qué pasó, pero No, ¿quién sabe qué? sí, yo creo que sí, yo creo que tú utilizaste otros valores, tal vez te confundiste con otro ejercicio y tomaste otros valores, porque si utilizaste esta ecuación, ¿no? Sí, se me quién hace muy sabe. raro. A ver, revisa, yo creo que te tomaste datos de otro ejercicio. Sí, creo que sí eso hice, porque ahora sí me da eso. Sí, entonces esto de aquí lo vamos a borrar para que nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. ¿Quién dijo esto? ¿Quién sabe? Vamos. Venga. Sí, pues eso nos trae como moraleja, y esto aquí no, incluso en los exámenes no hay tanto problema, pero siempre uno debe revisar, ¿no? En este caso no te preocupes, no pasa nada, no. Pero cuando uno está en el examen, siempre que terminen, vean así una ojeada rápida a ver qué hicieron, si lo que hicieron es coherente, si no tomaron, porque no es la primera vez que pasa eso, que toman datos de otro ejercicio entre toda la presión, a veces sucede. Aquí no pasa nada, ¿no? Pero cuando están trabajando, esto se traduce normalmente, ya sea en tiempo, que tienes que invertiste, y a veces dicen, no, pues ahora te quedas a trabajar, y no les pagan horas extras, no nada, ¿no? Y eso es lo peor que podría pasar cuando estás trabajando, o esto se traduce en dinero, ¿no? Money, gate, como vale, o en euros o lo que sea, ¿no? Y eso duele mucho, le duele mucho a los dueños o los jefes, ¿vale? Incluso hay unas compañías que llaman tercerías. Hay gente que se dedica a hacer cálculos, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Necesito que me calcules esto, yo quiero construir, no sé, una planta, y tienen las firmas de ingeniería
hacen los cálculos, pero a su vez esas mismas ingenierías contratan a una tercera, porque una tercera compañía, los primeros son los que encargan el trabajo, los segundos son los que hacen el cálculo, y hay unos terceros que se dedican a revisar si todo es correcto, ¿vale? Entonces, eso nos trae como moraleja que, pues, revisar. Vamos a continuar. Estos ejercicios los he tomado del CEAS. Dice, se conecta un voltímetro ideal. Otra vez, un voltímetro, lo mismo de allá, ahí está, el voltímetro está allí, mide, pero nadie se da cuenta. No interviene. Se conecta un voltímetro ideal V a un resistor de 2 ohmios y una batería con una FEM. Aquí ya nos están dando la FEM. La FEM es de 0.5, lo voy a poner acá para que no lo sepamos. La FEM. Esa es la FEM de 5 voltios y una resistencia interna de esto de acá. ¿Cómo se indica en esta figura? ¿Cuál es la corriente en el resistor de 2 ohmios? Aquí nos preguntan esta I de aquí, que es la misma en todo el circuito eléctrico. Entonces, en el inciso A, nos preguntan I. Y B, ¿cuál es el voltaje terminal de la batería? Y V, nos preguntan, qué feo me quedó esto. En el inciso B nos preguntan cuál es el voltaje terminal, es decir, V. Ay, qué linda. V a sub B. Entonces, utilizando la ley de Ohm nos dice que V es igual a I por R. Y obviamente en todo el circuito esto implica que I es igual, en este caso, a la FEM, dividida entre la resistencia equivalente. ¿Vale? Porque es la corriente en todo el circuito. Entonces vamos a proceder con el cálculo. En el inciso A, la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es igual a la FEM, dividido entre la resistencia equivalente, y recordemos que la resistencia, la FEM, es igual a 5 voltios. Y la resistencia equivalente, pues es la suma de las resistencias, ¿no? En este caso 0.5 más 2.0 en ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios en amperios, el resultado nos dará entonces en amperios. 2.0 más 0.5, 2.5. Esto nos da 2 amperios. Sin calculadora no es necesaria. Ya, ya está la... y todavía me salté el inciso C. ¿Cuál es la lectura del voltímetro? Bueno, eso lo vamos a ver. Venga. Y en el inciso B, nos preguntan, pero esto ya está papita, porque ya lo sabemos. Esto es igual a la FEM, que ya nos están dando, menos I, que multiplica a R minúscula. Ya tenemos todos los datos, ¿vale? Ya tenemos el dato de la FEM, ya tenemos el dato de I, lo acabamos de calcular, por R. Entonces la FEM es igual a 5 voltios, menos I, esta I es esta de acá, es igual a 0.2 amperios, que multiplica a R minúscula, que es esta de aquí, esta es R minúscula, entonces es 0.5 ohmios. Recordemos ohmios otra vez, esto nos dará en voltios, 2 por 0.5 es 1, 5 menos 1 son 4, y esto es igual a 4.0 voltios. Venga la alegría. Y ahora en el inciso B nos preguntan ¿cuál es la lectura en el voltímetro? Es decir, nótese que este voltímetro está ubicado acá.
la lectura entre este punto y este... No. Ya. No, entre este punto y este punto es B a B. ¿Estamos de acuerdo? Y la lectura entre este punto y este punto, y a la lectura le voy a poner aquí A, B y C. El voltímetro ideal está leyendo la diferencia de potencial entre este y este. Vale. Es decir, el voltaje aquí ya sufrió la caída del potencial debido a las dos resistencias. Vale, recordemos que como es un circuito en serie, voy a poner aquí C y es igual a 2 amperios. Vale. Y entonces tengo que calcular la diferencia de potencial. Recordemos que la diferencia de potencial V es igual a V sub 1 más V, aquí lo voy a poner V sub 2, ¿no? Porque, aunque deberían de ser 3, ¿no? Pero voy a poner solamente 2. Entonces, V sub 2, que es lo voy a poner acá, V sub 2 es la diferencia de potencial que existe entre el punto C y el punto B. Vale. Y obviamente V sub 1 es igual a la diferencia de potencial que existe entre el punto A y el punto C. Venga, de tal forma que B, CB, que es el que nos están preguntando, que es el del voltímetro, es igual a V, que es la FEM, menos B a C. Vale, entonces aquí lo voy a poner B, C, B, que es lo que nos están preguntando, que es igual al voltaje de la batería, que en este caso es la FEM, menos B sub A, C. Y lo voy a poner acá para que B a C es igual a I por la resistencia equivalente. Vale. Y por la resistencia equivalente, y recordemos que la resistencia equivalente es la suma de estos dos. Vale, pues lo vamos a hacer. Y esto es igual a la FEM, que son 5 voltios, menos I, que son 2 voltios, 2 amperios, perdón, multiplicado por... Ya ni sé por cuánto. Ah, por esta cosita que está acá, que son 2 amperios, 2.0. No, pero espérenme un momentito. Dos más 0.5 y esto es igual a 2.5 por 2, 2.5, a ver, supuestamente me da 0 voltios. Venga la alegría. Entonces, pues, de acuerdo a lo que acabamos de realizar, la lectura de ¿dónde está? Ya me equivoqué. Aquí está. La lectura debe ser igual a 0 voltios. ¿Y por qué ¿por qué debe ser 0 voltios? Porque la corriente ya ha perdido o ha disminuido la diferencia de potencial debido a que pasó por estas dos resistencias. Vale. No sé si alguien tenga dudas de lo que acabamos de resolver. Y si no tienen más dudas, lo vamos a dejar aquí porque ya está a punto
terminar nuestra sesión. Pero un ratito voy a ver cuánto falta para que termine nuestra sesión. No, sí, nos da tiempo de resolver el último. Vale, si no tienen más dudas, vamos a continuar. Dice, calcule el voltaje terminal de una batería con una resistencia interna de 0.900 voltios y una FEM de 6 voltios. Eso es la primera. Cuando se conecta en serie con un resistor de 81 ohmios y B con un resistor de 800 ohmios, ¿vale? Entonces tenemos que encontrar el voltaje terminal. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el voltaje terminal, y para encontrar el voltaje terminal tenemos que utilizar esta ecuación. Para el voltaje terminal es igual a la FEM, una resistencia y una FEM. Entonces la FEM es de 6 voltios menos calcule el voltaje terminal por una batería con una FEM de 6 voltios, y aquí me falta I, R, I por R, pero no tengo I. Entonces tenemos que encontrar, dice, la batería que se conecta en serie a un resistor de 81 ohmios. Vale, entonces aquí ya tengo esto de aquí. Y para el inciso A tengo que calcular I cuando tenemos una resistencia R igual a 81 ohmios. Recordemos, utilizando la ley de Ohm, B es igual a I por R. Para todo el circuito, V AB es igual a I por la resistencia equivalente. En este caso están en serie. Vale, eso quiere decir que I es igual a VAB, o en este caso es la FEM dividida entre la resistencia equivalente, y esto es igual a la FEM R más R. Vale, esto de aquí, y lo voy a sustituir acá. Entonces tengo que VAB es igual a 6 voltios menos I, pero I es igual a la FEM I por la R equivalente, y esto es igual a 6 voltios menos E en R más R, que multiplica a R. Vale. Entonces VAB es igual a 6 voltios menos la FEM, que ya no lo están dando, es igual a 6 voltios, dividida entre 0.9, más, para el caso del inciso A, es 81 ohmios. Multiplicado por la resistencia interna, que es 0.9 ohmios. Los ohmios con los ohmios los puedo cancelar, y la VAB es igual, voy a realizar los cálculos. A mí me resultó
Aquí está. Sí.